Les voy a empezar a hablar del concepto de serie matemática. Pero bueno, para empezar a entender qué es una serie, pues es necesario primero conocer qué es una sucesión. Así que por ahí vamos a empezar. A ver, una, una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Bueno, en primer lugar se debe decir que una sucesión es una función especial. Es una función, así se denota la función, que en general tiene como dominio el conjunto de los números naturales y llega a el conjunto de números reales. En general así es como se define sucesión, es una función de ese tipo. No es una función especial, claro, porque en este caso su dominio es el dominio de los naturales. A veces, bueno, se denota de diversas maneras. Algunas veces se tiene esta notación pues simple como AN. A veces algunos libros hacen el uso de paréntesis o hacen, digamos, algún tipo de arreglo pues más complicado como este. También en ocasiones se utilizan llaves o bueno, así las llaves solas, o a veces también se le agrega de N1 a N infinito. En general, cuando uno ve este tipo de símbolos, todos representan sucesiones en realidad. Fíjense que qué de particular tienen, qué de particular tienen las sucesiones. Bueno, ya dije que son funciones, pero en general las sucesiones tienen de particular que sus elementos se pueden poner, o las imágenes se pueden poner en una lista ordenada, así como lo estoy haciendo ahora. Se pueden escribir como una lista ordenada. Incluso algunos libros, algunos textos pueden contar cómo dicen que las sucesiones son listas ordenadas de números. Y bueno, esta es la idea. En realidad originalmente se trata de funciones, pero bueno, a veces se definen de esta manera o se les considera de esta manera un poco más simple. ¿Sí está bien? Fíjense que por el hecho de ser funciones, por eso el hecho de tratarse de funciones, uno puede empezar a considerar qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el concepto de límite, ¿no? Si hay algunos límites que se pueden generalizar para el caso de sucesiones, como en este caso estamos pensando que la variable de las sucesiones es natural, una variable natural, pues aquí los naturales son números que crecen, digamos, bien este tipo de límite se podría adaptar. Voy a recordar la definición de límite, en este caso solamente para que se note la semejanza con la que ya conocemos. Es así, es para todo epsilon mayor que 0, existe un número natural n sub 0 en los naturales, de tal manera que para todo número natural n mayor o igual que n sub 0, esto implica que la distancia entre AN y L es estrictamente menor que ¿quién? Estrictamente menor que epsilon. Bien, además se sabe que cuando el límite existe, digamos, en este caso, cuando este límite existe, las sucesiones, en ese caso, en el caso de que el límite exista, las sucesiones se llaman convergentes. O la sucesión se llama convergente, pues en ese caso especial. Esa cosa se sabe, ¿sí? Bien, ahorita lo que me parece muy importante hacer notar es que hay una relación interesante entre cuando se habla, digamos, de convergencia y la lista
de números, la lista ordenada de números que está de este lado. Eso es lo que me gustaría en este caso hacer notar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué relación interesante hay entre la convergencia, cuando se dice o cuando se tiene la convergencia de una sucesión, y su lista ordenada de números? Voy a volver a poner la lista ordenada para platicar o para mencionar algo ahí. Fíjense, aquí tendremos a la sucesión, la lista ordenada de numeritos. Ahí sería A7, A8, y así continúa la lista ordenada de números. Bien, así continúa hasta la infinidad, se supone, ¿no? Pero ahí tenemos ordenados los números A1, A2, A3, A4, A5. Fíjense que cuando se habla de convergencia, de sucesiones, uno tiene que pensar, nos ayuda a pensar también esto, que los números, en realidad, todos estos números ejemplificados ahorita con esta sub n, ¿no? Asociados con esa sub n, en realidad se parecen muchísimo a lo que estamos haciendo, que es el límite. Es decir, por ejemplo, aquí no le puse, le podemos poner si quieren ustedes, acá por ejemplo, lo voy a poner en amarillo también para que no se pierda. En el caso de la convergencia, vamos a suponer que el límite de AN, vamos a corregirle aquí, sería el límite de AN cuando n tiende al infinito, que sea L. Vamos a pensar eso que está por acá. Bien, o sea que si hay una convergencia y la convergencia es AL, eso es lo que dice. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estaba yo mencionando acá? Pues que todos los elementos de la lista completa, pues de alguna manera se parecen a L. Y, que esa es la cuestión a notar, este número que está por acá, entre más grande sea ese valor, hay una mayor semejanza entre AN y L. Es decir, así como poniéndolo un poco más claro. Resulta que el elemento A sub, digamos A sub 1000, se parece mucho a L, claro que sí, muchísimo. Estaría aquí en la lista hasta llegar a dónde, hasta llegar al 1000. Pero, bueno, pues si tomamos en cuenta, habría otros números que se parecen mucho más. Por ejemplo, A sub 10.000 se parece a quién, se parece a L. Y claro, si seguimos, pues resulta que hay elementos de la sucesión que están más para allá, más para allá, más para allá, como por ejemplo A sub ¿quién? A sub 1.000.000, ¿no? Aquí ya le cambié de color. Voy a borrarlo, no me gusta así. Vamos a ver, aquí no me gusta que esté de dos colores. Le ponemos el verdecito que tenía. A sub 1.000.000, pues se parece mucho más. Y entre más grande es este número, hay una semejanza mucho más grande entre el número A sub 1.000.000 y entre él. Sí, estos dos números se parecen mucho más que estos que están por acá o que estos que están por acá. ¿Sí está bien? Bueno, así que si nosotros tuviésemos la oportunidad de revisar todos estos, de seguir la lista de todos estos números, iba a llegar un momento en que muy allá adelante, los números que iban a aparecer ya no tendrían una distinción clara con el valor de L. ¿Sí? Bien, acá tengo una lámina, tengo una captura que quiero que vean ustedes. Acá, quiero que noten lo siguiente. Aquí aparece la sucesión, aquí está la sucesión es un ejemplo de sucesión, claro que sí. La sucesión es la raíz de 4 más 1 sobre n al cubo. Aquí con un programita sencillo logré obtener los 100 primeros elementos de la sucesión. Este sería la 1, A2, A3. Todos los elementos están separados. ¿Por qué? Todos los elementos están separados por coma.
Y si usted nota, todos estos números, absolutamente todos, y conforme va avanzando la lista, todos los elementos se parecen mucho y mucho más a quién se parecen al 2. Es decir, que podríamos afirmar que esta es afirmar intuitivamente que tal vez esta podría ser una sucesión convergente a 2. Se puede mostrar que es convergente a 2, pero bueno, no se hace con números particulares, tendría que hacerse con límites. Acá, por ejemplo, cuando la n crece, esto se hace prácticamente 0 y le queda prácticamente la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2, etc. Bueno, pero ese no es el caso. Aquí la idea únicamente es mostrar qué es lo que quiero decir con que la lista de números conforme la n avance se va pareciendo mucho, 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 mucho. ¿A quién? Al límite del que estamos hablando. Es a lo que me refería exactamente con esta idea que está por acá. Bien, ahí tenemos algunas consideraciones. Ahora, quiero mencionar, ahora sí, vamos a empezar a hablar de serie, de lo que es una serie. Ahora vamos a empezar a mencionarlo. Bien, entonces para hablar de series matemáticas, el concepto de serie matemática, pues es necesario empezar con una sucesión. Es necesario empezar con una sucesión forzosamente, ¿no? Ahí vamos a empezar. Y la idea va a ser construir una nueva sucesión. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, es necesario empezar por una sucesión. Para construir series necesitamos una sucesión primero. Luego construimos una nueva sucesión así. La sucesión va a ser la sucesión S y el primer elemento de esa sucesión va a ser el primer elemento de la sucesión original. El segundo elemento va a ser la suma de los dos primeros elementos. El tercer elemento pues va a ser la suma de quién, la suma precisamente de quién, de los tres primeros elementos también. Esta manera de construcción nos permite visualizar un poco más adelante y llegar hasta S sub n, es decir, ¿quién sería S sub n? Pues sería A1 más A sub 2 más ¿quién? Hasta llegar a sub n. Aquí le voy a corregir esta n. Hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta A sub n. Algunas veces, pues esta misma expresión se puede escribir de una forma compacta, utilizando la notación sigma. A veces se puede escribir así, vea. Esta notación sigma, de 1 hasta ¿dónde? Hasta n. Esta notación sigma, o digamos la suma, también algunas veces es conocido como el símbolo sumatorio, o en la Facultad de Ciencias, en forma incorrecta, a veces es de uso frecuente llamarle sumatoria, ¿no? No está en el diccionario el término sumatoria, pero bueno, es frecuente también llamarlo de esa manera, ¿no? Bien, ahora nos damos cuenta o tenemos derecho, ya que hemos construido una sucesión SN de la manera a través de sumas de elementos de nuestra sucesión original, esta sucesión original, hemos construido una nueva sucesión. Entonces tenemos derecho a preguntarnos, digamos que es la convergencia o divergencia de esta nueva sucesión. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso particular? Fíjense, ¿qué pasaría si SN es convergente? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso especial si se tratara de una sucesión convergente? Como ya dije, hace unos minutos estuvimos hablando digamos, cuando hablamos de sucesiones un poquito, aunque sea, estábamos hablando de que, bueno, pues estos elementos, los elementos se van pareciendo al límite
en cuestión. En nuestro caso especial, si nosotros ponemos una lista, S1, S2, S3, S4 y así sucesivamente, lo que debemos de entender es que todos los elementos de la lista, prácticamente todos los que están por ahí, se parecen mucho a quién. Se parecen mucho, en este caso voy a ponerle también una letra límite. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá para que no nos perdamos. El límite de Sn cuando n tiende al infinito. Vamos a ponerle una letra, ¿no? Si les parece. Vamos a ponerle una letra. Vamos a ponerle L también. Para que, digamos, se parezca a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Aquí miren. Le vamos a poner L, por ponerle una letra, ¿no? Bueno, pues resulta que lo que habíamos dicho es que todos estos elementos de la sucesión, en este caso en la sucesión S, todos estos elementos, conforme la n avanza, se van, cada vez van tomando el valor de quién, se van volviendo semejantes a, en este caso, a L. ¿No? Ya le pusimos su letra por acá, a L. Y como dijimos, claro que sí, esta parte es la parte muy, muy importante. Conforme este valor que está por acá es cada vez y cada vez más grande, la semejanza ya es imperceptible entre los valores de Sn y L. Pero digamos, a ver, ¿quién es Sn? Pues ya sabemos quién es Sn. Sn es A1 más A sub 2 más A sub 3 más, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a N. Esto se parece mucho a quién, mucho a L. Si damos valores de N particulares, ¿cómo se vería? A1 más A2 más, sumamos todos, por ejemplo, hasta A1000. Esto se parece a L. Si nosotros damos otro valor particular, como para ver qué está pasando, ahora sumamos, por ejemplo, hasta A sub 1.000.000. Esto se va a parecer ¿a quién? A L. Aquí hay exactamente 1000 sumandos y esos 1000 sumandos se parecen a L. Ahora hay, digamos, 1.000.000 de sumandos y la suma de todos esos sumandos se parece ahora mucho más al valor L. Es decir, pero estamos sumando cada vez más. Si sumamos términos y cada vez más términos y cada vez más términos, el valor se va pareciendo cada vez más a quién, cada vez más a L. Entonces hay como que de alguna manera se puede deducir de cierta manera informal que tal vez si nosotros llegamos a sumar todos, es decir, que quede así, A1 más A2 más A3, si pudiésemos sumar todos los elementos de la sucesión, en realidad el valor ya no sería una aproximación, en realidad ya sería el valor de quién, el valor de L. Claro, estamos hablando informalmente, pero bueno, a ver, esta deducción nos permitiría anotarlo de esta manera. En este caso, empezar del 1, pero hasta sumar todos. Esto se obtendría, ¿verdad que sí? O sea, ya en resumidas cuentas, ¿quién era L? Por acá arriba lo tenemos. L era quién? L es aquí está, es el límite de la sucesión, de esta sucesión Sn. Fíjense que la sucesión Sn, aquí le voy a poner abajo, vamos a agregarle con verde. ¿Quién era? Aquí le podemos escribir. N igual a 1, infinito, la suma de a n, ya dijimos quién era, es el límite de Sn cuando n tiende a dónde, al infinito. Fíjense que esta sucesión que está por acá, tiene un nombre especial, se llama sucesión, sería la sucesión
de sumas parciales. Así se llama. Esa es la sucesión de sumas parciales, así se llama. Bueno, aquí me faltó el infinito. Bien, entonces, esta cosa que está por acá es a lo que en general se llama serie. Esto que está por acá es lo que en general se llama serie. ¿Y qué sería entonces una serie? La serie es en realidad es el límite de una sucesión de sumas parciales. Eso es exactamente lo que es una serie. Es decir, aquí hay como un cierto grado de informalidad porque estamos diciendo que se pueden sumar todos los elementos. En realidad no lo podemos hacer, estamos hablando idealmente. Pero bueno, en realidad esto es a lo que se conoce como serie. Y repito, una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. Ya que tenemos esto, entonces al parecer tiene cierta justificación, si quieren ustedes, tiene cierta justificación la forma de la definición. Aquí está, vean ustedes. Aquí está la definición de serie. Aquí está, miren, es la definición 1.1 y realmente se puede notar que en la definición se toma todo el discurso que utilizamos en la explicación. Lo que se dice es, si la sucesión de sumas parciales, lo mencionamos nosotros, es convergente, su límite, vamos ahí a rayarlo, el límite se denota por, lo que nosotros hemos llamado serie, hace un rato lo dijimos, es decir, que al final de cuentas una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. Eso ya queda claro. Ahora, la definición adquiere cierto sentido, ¿no?, de acuerdo a la explicación anterior que dimos. Después, bueno, se puede decir que por momentos hay cierto abuso de, digamos, de repente en la forma de hablar, y hay cosas como la siguiente, vea. A veces se va a decir, la serie es convergente si la sucesión de sumas parciales es convergente. Y también se va a decir, la serie es divergente si la sucesión de sumas parciales es divergente. Así es como se va a decir. O sea, y muchas veces, fíjense ustedes que ya prácticamente no van a aparecer las sumas parciales, ahí van a estar, claro que sí, pero se va a hacer poca mención de la sucesión de sumas parciales y más va a aparecer este símbolo que está por acá. Se va a hablar de este símbolo como que si la serie es convergente o la serie es divergente, ¿no? Pero no nos debemos de olvidar de dónde viene exactamente este símbolo que está por acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, me gustaría agregar una cosa especial aquí. Una especie como de pregunta que pues, nos va a ayudar de repente a resolver algunos problemas o a entender algunos problemas o a visualizar la solución de algunos problemas. Mire, es esto. ¿Qué se debe pensar cuando esta cosa es, converge? ¿Qué se debe de pensar? Fíjense que lo que ayuda en este caso, lo que se debe de pensar o ayudar, ya sabemos las definiciones exactas. Estamos diciendo que este ser es convergente, pues no hay de otra, la sucesión de sumas parciales es convergente. Pero también a veces ayuda a pensar que para las soluciones si nosotros, ayuda a pensar esto, si nosotros visualizamos la suma total, pues va a dar un valor particular L. Eso podría ayudar a veces, es decir, si nos dicen que es convergente, pues hay que pensar que al realizar la suma total, pues nos va a dar exactamente cuándo
¿Cuánto? Exactamente L. Es decir, puede ser un medio, puede ser 3, menos 3, etcétera, pero va a dar un valor particular L. Por el contrario, si la pregunta fuese ¿qué se debe de pensar cuando esta es divergente? Pues la respuesta tiene que ser al momento de realizar la suma, pues esto no va a dar un valor particular L. Es decir, puede ser que salga infinito, por ejemplo, que al sumar los elementos, todos los elementos de la sucesión crezca y crezca y crezca y crezca la suma, entonces el resultado va a ser infinito, no va a ser un valor particular y en ese caso estaríamos en presencia de una serie divergente. ¿Sí? Entonces, bueno, repito, si la serie es convergente, la suma da un valor particular. Si la serie es divergente, pues la suma no da un valor particular. Puede de repente dar infinito y en ese caso ya no sería particular. ¿Sí está bien? Bueno, esta es la primera entrega. En la próxima clase hablaremos de un caso particular muy especial que son las series geométricas. Ya hablaríamos de una serie particular y en ese caso es una de las series más bonitas. Y bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.